Bueno, le agradecemos al profesor Daniel. Recordarles que la profesora Melba tiene el número 1 en el tarjetón, la profesora Luz Amparo el número 2 en el tarjetón, el profesor Daniel el número 3 y el profesor Víctor Reyes tiene, como podrán darse cuenta, el número 4 en el tarjetón. Recordarles que la consulta es el día 17 de mayo. Consulta y documentos es el 17 de mayo. Y entonces le doy la palabra al profesor Víctor Reyes, recordándole que tienen 16 minutos y 34 segundos. Gracias. Buenas tardes. Un saludo para todas y todos. Un saludo para los compañeros y compañeras candidatos y candidatas. Voy a comenzar por presentarme para aquellos que no me conocen. Obviamente mi nombre sí está claro ahí escrito y soy profesor del Departamento de Sociología. Soy profesor desde 1975 en la Universidad Nacional. Soy sociólogo egresado de la Universidad Nacional. Hice un doctorado en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas en la Universidad Externado de Colombia. Bien, lo importante de la elaboración de un programa para una institución que uno pretende guiar es saber cuál es la dimensión de esa institución. Y por eso ustedes pueden observar en mi programa que aparece una serie de datos que nos marcan esa dimensión que tiene y la importancia que a su vez esta Facultad de Ciencias Humanas tiene para el contexto nacional y para la propia universidad. Casi 4.000 estudiantes de pregrado, 3.913, 745 de posgrado, tiene 211 profesores de planta, 173 ocasionales verificados, sus programas, 13 de pregrado, 2 especializaciones, 15 maestrías y 6 doctorados, un gran número de revistas y de grupos de investigación, 108 y 11 revistas. Todas estas cifras lo que le muestran a uno es que es muy importante la institución. Por lo tanto, hay que saber de qué se trata para poder proyectarlo hacia afuera y desde luego hacia adentro. Pero la facultad surgió hace 50 años sin que se constituyera como tal y haya un estatus epistemológico respecto a respaldar lo que se llama ciencias humanas. Realmente es un paraguas que reúne una gran cantidad de disciplinas, pero sí es la facultad que más disciplinas de ese arco amplio de las ciencias humanas reúne. Por ello, saludo, por ejemplo, la iniciativa que se acaba de cristalizar de la constitución de la Asociación de Facultades de Ciencias Humanas y Sociales en la ciudad de Cali, lo que va a permitir un mejor poder negociador, porque indudablemente las ciencias humanas en el contexto nacional y especialmente en la distribución de presupuestos para investigación no se encuentra en buenos términos. Sabemos que con ciencias humanas es lo más reducido de presupuesto, de tal manera que tenemos que ganar un liderazgo hacia afuera y hacia adentro de la universidad. Por eso ese trabajo implica, por un lado, continuar poniendo la casa en orden. Ahora, como se desprende de esta caracterización que he hecho de la Facultad de Ciencias Humanas, que se trata de una serie de programas, de una serie de disciplinas y de una administración académica que soporta, cobra mucha importancia el conocimiento de los temas presupuestales, el conocimiento del tema del recurso humano, el conocimiento de la infraestructura, inclusive también de los bienes que están a disposición de esta facultad. En ese sentido me parece importante ponerle mucha atención al manejo presupuestal, igualmente al recurso humano. Hemos tenido dificultades en el manejo presupuestal y se está tratando de arreglar. Nos han puesto un castigo que es una regla fiscal en la cual solamente si ejecutamos ingresos podemos ejecutar gastos. Esto hay que saberlo manejar porque puede, a pesar de que es un castigo que nos impuso la administración central por el mal manejo presupuestal anterior,
hay que saberla manejar para que no se convierta en un elemento que impida realizar los programas que le requieren y los apoyos que requieren las unidades académicas que componen la facultad. Igualmente el tema del recurso humano, porque es que tenemos 48 empleados de planta y 98 de contrato. La Contraloría ha llamado la atención sobre este tema, pero desde luego que en esos 98, que son mayoría, que son por ODS, habrá cargos que necesariamente tendrán que ser permanentes y otros que serán temporales. En materia de infraestructura tenemos unos problemas muy serios, porque hay dos aspectos grandes ahí en infraestructura. Por un lado, el mantenimiento de las actuales edificaciones que están a nuestro cargo, que realmente no tienen doliente. A mí me da pena, por ejemplo, cuando vengo a los grados aquí en este mismo recinto y hay que colocar unos baldes aquí para las goteras delante de los padres de familia y los graduados. Hay un problema de mantenimiento, pero también hay un problema de que no tenemos proyectos inscritos para infraestructura, para nuevas edificaciones. El señor rector Mantilla publicaba un artículo en El Espectador celebrando la casa para enfermería, pero resulta que Ciencias Humanas necesita un condominio. Entonces, es necesario escribir proyectos, es necesario pensar en cómo proyectamos desde el punto de infraestructura. Hay una coyuntura favorable, porque es que la respuesta que nos habían dado hasta ahora es que ya no había más proyectos, porque la expectativa de la estampilla ya no iba a producir lo que iba a producir. Cuando se pensaba que iba a producir 100.000 millones, solamente está dando 25.000. Pero con un concepto reciente del Consejo de Estado se puede llegar de nuevo a 50.000 al menos, y eso podría barajar de nuevo los proyectos e inscribir los proyectos como el del Centro de Idiomas y un edificio de aulas para ciencias humanas. Como el mismo análisis que he presentado hace ver que lo importante son las unidades académicas básicas que se conocen más frecuente como departamentos, estoy planteando una descentralización. Una descentralización en dos sentidos. El mismo rector Mantilla señaló en su programa rectoral que iba a ser una descentralización. Hay que reclamar esa descentralización para poder tomar algunas decisiones aquí en Ciencias Humanas, pero a su vez nosotros no podemos pedir descentralización respecto de la facultad si no la hacemos también hacia adentro. De manera que hay que fortalecer las unidades básicas, retornarles un presupuesto a ellas y ya veremos entonces qué tipo de funciones y qué tipo de recursos son los que van a manejar. Pero también no podemos despedazar la facultad. Es necesario también tener proyectos transversales, proyectos conjuntos, y por eso se me ocurren o planteo tres, pudiendo ser muchos más. Uno, que es la de la universidad y posconflicto. Yo creo que esa es una coyuntura en donde las ciencias humanas, esto que se llama ciencias humanas, todas estas disciplinas pueden concurrir a aportar cosas muy importantes para la construcción de esa Colombia de posconflicto. Igualmente, hay una buena coyuntura para desarrollar un gran programa de formación complementaria de profesores de educación media en segunda lengua y ciencias sociales, como lo está haciendo la Facultad de Ciencias, y que ha tenido mucho éxito y que creo que tiene un doble efecto hacia la universidad para que nos llegue gente más preparada y hacia afuera para mejorar la calidad de la educación. Un segundo gran proyecto transversal sería la gran biblioteca del pensamiento colombiano, como una especie de legado que quisiéramos dejarle a las próximas generaciones, reuniendo todo el pensamiento del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Eso creo que puede hacerse y puede, a partir de una buena iniciativa que existe en el seminario que hay en filosofía de pensamiento colombiano y también de la cátedra de pensamiento colombiano. En cuanto a temas de docencia, creo que hay varios puntos que planteo, por eso se les ha entregado a ustedes en el día de hoy mi programa, que está impreso, porque el escrito está. Entonces, quiero señalar algo interesante, y es la discusión acerca de si lo más importante de ofrecerle a los estudiantes, como hasta ahora, son la doble titulación o la transitividad entre pregrado y posgrado. Yo creo que esa es una discusión que hay que dar. ¿Qué es más importante? ¿Tener dos títulos a nivel pregrado o poder tener un título de maestría que en términos de competitividad hoy en día significa más? Y esa transitividad se puede hacer cuando uno, por ejemplo, en el último año de carrera de pregrado puede tomar cursos ya de maestría
disminuir la escolaridad y podría en un corto tiempo obtener un título de maestría. Eso ya está aprobado a nivel internacional, eso se puede hacer. En términos de investigación, nosotros tenemos un problema de ejecución de un fondo, del fondo que se llama UGI, de la unidad de investigación, que se demora muchísimo el nivel central en transferirlo, y eso hace que, como funciona fundamentalmente con convocatorias, no sea útil en el tiempo esa distribución, y por eso presenta una muy baja ejecución. Nosotros tenemos en el año 2015 un 52% de ejecución del fondo UGI, que me parece que no colman las expectativas y que es necesario entonces tratarlo con la administración central. El tema de la extensión es necesario desde luego cuidarlo, respaldarla y visibilizarla. La extensión solidaria no puede dejarse de lado y debe responder a iniciativas que puedan producir impacto sobre nuestra sociedad. Igualmente estoy planteando un tema de diálogo interestamental. Quiere decir que la decanatura no debe actuar únicamente cuando se presentan los problemas, sino abrir un diálogo permanente, no solo en los conflictos, sino con una actitud precisamente permanente de escucha y participación. Convertir realmente los escenarios colegiados en que sea ese uno de los habituales escenarios de diálogo. En términos de bienestar, creo que la facultad debería ser la facultad o el programa señero, o sea, el más importante, el ejemplar de bienestar. Pero resulta que nosotros estamos funcionando solamente para la demanda efectiva en términos de bienestar, y es un bienestar básicamente estudiantil. Pero para el bienestar también implica no solamente la atención de las situaciones socioeconómicas de los estudiantes vulnerables, de los que están en esa situación, que es muy importante desde luego mantenerla y convertirla en algo más que ya voy a señalar, pero también es importante el manejo del campus, de este espacio que debemos aprender a respetar, a manejar y a cuidar, especialmente porque es la casa de todos. Sobre eso realmente hasta ahora no ha habido una política clara, sino únicamente ciertos aspectos un poco represivos, como lo del viernes por la tarde. Creo que, por ejemplo, bienestar, nosotros tenemos un departamento de trabajo social, deberíamos, ese insumo tan importante, darnos luces para tener un programa de mucho más dimensión, de tal manera que inclusive nosotros le pudiéramos fijar pautas de política de bienestar a la universidad. Y por eso también es importante, en ese mismo orden de ideas, una interfaz entre formación y bienestar, en el sentido de que también se asuman, por ejemplo, las asesorías académicas como parte del trabajo de bienestar, porque estamos encontrando muchos problemas de rezago en la universidad y desde luego el viejo problema de deserción. En cuanto a la proyección nacional e internacional, desde el primer hemos afirmado la importancia nacional de nuestra facultad, pero no hay que serlo solamente, sino hacerla conocer más. Tenemos todas las potencialidades y realizaciones para lograrlo. Necesitamos más proyección nacional que corresponde sin mayor esfuerzo a cosas ciertas, no estamos inventando nada, tenemos mucho para ello. Inclusive podríamos pensar en una mayor presencia a través de un mecanismo que se llama maestrías internacionales. Tenemos que fortalecer el centro editorial de la facultad y de las revistas, que afortunadamente se ha logrado su estabilidad, la mayoría de ellas, de las 11 que tenemos. Es posible también buscar alianzas para editoriales, para tener una mayor publicación de libros, porque en este momento hay una cierta cola larga esperando su publicación. Igualmente, nuevos desarrollos. La facultad tiene potencialidad para cubrir el arco que ampare en general la formación, la investigación y la extensión en ciencias sociales humanas. Esto está bastante bien cubierto. Pero es posible también cubrir unas áreas nuevas, desde luego con un tema importante, que yo creo que es un tema fundamental de principio, y es que es seguir luchando por un presupuesto adecuado que corresponda a ese compromiso de lograr una universidad de talla mundial. Porque es que eso no puede ser simplemente una declaración. La consecuencia de eso es un presupuesto que no puede estar ceñido a la actual Ley 30, que, como sabemos, simplemente indexa los presupuestos de tal manera que el presupuesto es siempre el mismo. El presupuesto para la educación superior, para las
universidades públicas. Entonces hay que seguir luchando, y si queremos desde luego abrir más el arco, por ejemplo, asumir el tema de la comunicación social, solamente tenemos una maestría ahí, pero quisiéramos, yo creo, seguramente, y creo que ustedes pueden participar de esta propuesta mía, de cubrir también comunicación social, porque creo que es la que falta en el arco de las ciencias humanas y sociales, pero desde luego meternos a crear más programas con una planta congelada, con problemas también que tenemos de que cada vez mayor el número de profesores ocasionales, pues eso indudablemente se convierte en una gran dificultad. Bueno, esto es fundamentalmente lo que yo quería plantear, no sé cuánto tiempo. 14 minutos 56 segundos. Bueno, entonces, cuando me pidieron que le pusiera un lema, yo no quería, porque a veces los lemas nos traiciona fácilmente, ¿no? Aún escribiéndolos se entiende. Sin embargo, yo sí quiero mostrar una disposición cuando coloqué lo que yo señalo, construir sobre lo construido. Yo no pretendo aquí venirle a desbaratar nada a nadie, sino incluir, pero de verdad, y que todos sientan que no son objeto de discriminación o de no inclusión o inclusive de persecución, sino que puedo llevar una decanatura que les sirva a todos, que les dé garantías a todos y que todos se sientan bien servidos desde esa decanatura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.